Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Maazine y Cenk, dos nombres que hace tan solo unos meses nos hacían suspirar con cada fotografía juntos, cada gesto compartido en redes sociales, cada mirada cómplice capturada por los paparazzi. Pero hoy, lo que nos reúne no es el amor, sino una tormenta mediática que ha sacudido al mundo del espectáculo. Maazine revela los mensajes de Cenk y declara, ya cada uno sigue su camino. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre esta pareja que parecía inseparable? ¿Por qué Maazine decidió exponer lo que muchos consideran un asunto privado? ¿Y qué ha dicho Cenk al respecto? Quédate con nosotros porque esta historia tiene más giros que una telenovela. Todo comenzó cuando Maazine compartió una serie de capturas de pantalla en sus historias de Instagram. En ellas se leían claramente mensajes enviados por Cenk, en los que él intentaba retomar el contacto. Uno de los mensajes decía, todavía no puedo dejar de pensar en ti, Maazine. Todo me recuerda a nosotros. A lo que ella respondió públicamente, dejando claro su posición, lo siento, pero nuestro capítulo se cerró. No hay vuelta atrás. Los fans reaccionaron de inmediato. Algunos apoyaron la decisión de Maazine de hacer públicos los mensajes, argumentando que tenía derecho a contar su versión de los hechos. Otros, sin embargo, la criticaron por exponer algo que consideraban debería resolverse en privado. A pesar de las opiniones divididas, lo que está claro es que Maazine ya no está dispuesta a callar. En una entrevista exclusiva con la revista Hola, Maazine explicó las razones detrás de su decisión. No es venganza ni escándalo. Es mi verdad. Muchas veces las mujeres callamos por miedo a ser juzgadas. Yo ya no quiero vivir así. Decidí mostrar estos mensajes para que vean quién insiste cuando ya no hay amor. Cenk, por su parte, no tardó en responder. Utilizó su cuenta de Twitter para escribir, lamento que nuestra historia haya terminado así. Siempre le desearé lo mejor. Pero ciertas cosas deberían quedar entre dos personas. A pesar del tono conciliador de sus palabras, fuentes cercanas aseguran que Cenk está devastado por la exposición pública del asunto. Él pensó que todavía había una posibilidad. Nunca imaginó que ella haría algo así, comentó un amigo cercano. Pero Maazine parece más firme que nunca. En otro post, escribió, nosotras también tenemos derecho a decir basta. Esta soy yo eligiéndome a mí. Esta frase se viralizó rápidamente y fue compartida por miles de mujeres en redes sociales como un grito de empoderamiento. Además, los seguidores más atentos notaron que Maazine ha comenzado a seguir cuentas relacionadas con el autocuidado, el empoderamiento femenino y la superación emocional. Estoy en una etapa donde quiero encontrarme conmigo misma, aprender, sanar. No necesito drama, necesito paz, expresó en una historia reciente. Muchos interpretaron estas palabras como una señal clara de que Maazine ha dado un giro radical en su vida, priorizando su bienestar emocional por encima de todo. Incluso se rumorea que ha comenzado terapia con una reconocida psicóloga especializada en rupturas sentimentales y crecimiento personal. Mientras tanto, los medios no han dejado de seguir cada movimiento de ambos. Las cámaras han captado a Cenk en varias ocasiones saliendo solo de restaurantes o caminando cabizbajo por las calles de Estambul. Los paparazzi incluso captaron imágenes de él sosteniendo una carta, que más tarde se supo estaba dirigida a Maazine, aunque nunca fue entregada. Por otro lado, Maazine ha comenzado a retomar su carrera con más fuerza. Fue vista recientemente en una gala benéfica, luciendo un elegante vestido azul marino y acompañada por su manager. En la alfombra roja, sonrió ante los flashes y respondió brevemente a las preguntas de los reporteros, estoy bien, gracias. Agradezco el cariño y el respeto de todos. Lo que parecía una ruptura más en el mundo del espectáculo se ha convertido en un símbolo de algo más profundo, la importancia de poner límites, de sanar en público lo que dolió en silencio y de reconstruirse con dignidad. Maazine ha recibido apoyo de varias celebridades que también han atravesado rupturas mediáticas.
Eres valiente, y muchas te admiramos, escribió una reconocida actriz turca en uno de los comentarios. No obstante, también ha habido consecuencias. Marcas que antes patrocinaban a la pareja se han distanciado, temerosas de la controversia. Algunos contratos han sido suspendidos y otros renegociados. Aún así, Maazine parece dispuesta a pagar ese precio con tal de mantenerse fiel a sí misma. En redes, el hashtag #MeElijo se ha viralizado, inspirado en las palabras de Maazine. Miles de mujeres lo han utilizado para compartir sus propias historias de amor, ruptura y redescubrimiento. La conversación ha trascendido la farándula y se ha convertido en un fenómeno social. En un reciente directo desde su cuenta, Maazine agradeció el apoyo. No imaginé que contar mi historia ayudaría a tantas. Este no es el final, es un nuevo comienzo. Para mí, para nosotras. Durante la transmisión, más de 100.000 personas se conectaron en tiempo real, dejando mensajes de aliento y compartiendo experiencias similares. Cenk, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo desde entonces. Solo se le ha visto en eventos relacionados con su carrera artística, evitando a toda costa las preguntas sobre Maazine. Prefiero centrarme en mi trabajo. Hay momentos en que hablar no ayuda, solo empeora las cosas, comentó brevemente a un periodista. Con el paso de las semanas, se ha hecho evidente que ambos están recorriendo caminos distintos. Mientras Maazine abraza una nueva etapa centrada en el crecimiento personal y el activismo, Cenk se refugia en su arte, evitando el foco mediático. La historia entre ellos puede haber llegado a su fin, pero el eco de sus decisiones sigue resonando. En un mundo donde las redes sociales exponen cada rincón de la vida privada, Maazine y Cenk se han convertido, quizás sin quererlo, en símbolos de una generación que lucha por encontrar su voz entre el ruido. Y mientras el mundo del espectáculo sigue girando, esta historia nos deja una lección valiosa: el amor puede terminar, pero el respeto propio debe permanecer intacto. Porque a veces, el verdadero final feliz no es quedarse juntos, sino tener el valor de separarse y empezar de nuevo, más sabios, más fuertes. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más comentadas del momento. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Maazine? ¿Crees que fue correcto exponer los mensajes de Cenk? Queremos leerte. Y por supuesto, no te vayas sin suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas noticias. Hasta la próxima.